Las víctimas de la localidad de Bojayá, en Colombia, por lo que es considerado como una de las peores masacres que ocasionó ese grupo en mayo del 2002. 13 años después de que lanzaran un cilindro bomba sobre una iglesia en Boyacá, en Chocó, al occidente del país, matando a 79 personas que se refugiaban en la iglesia del pueblo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reconocieron mediante un comunicado leído el error cometido hacia las víctimas en un acto en el lugar de los hechos. Aunque sucedió durante el fin de semana, los medios recién han difundido lo sucedido. El guerrillero Pastor Alape, en representación de la guerrilla y vestido de blanco y escoltado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, se reunió con más de 300 personas para pedir perdón de manera pública. Hemos reconocido el hecho y reafirmamos un hondo pesar por el resultado nunca buscado ni querido. Como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no repara lo irreparable, ni devuelve a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado. Sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. Alape aseguró que las FARC están dispuestas a reparar a las víctimas y a garantizar la no repetición. Aunque la guerrilla aceptó su responsabilidad, las víctimas esperan que el Estado colombiano también haga lo mismo. En la reunión, que contó con el apoyo de Naciones Unidas, se realizó un acto de sanación en el que participaron afectados y victimarios. Según tradiciones ancestrales, entonaron cantos propios de la región del Pacífico colombiano. Bojayá es uno de los casos más emblemáticos del conflicto interno que suma más de 50 años en Colombia. El Congreso de Brasil estudia la destitución de Dilma Rousseff. La oposición logró mayoría en la comisión que tomará la decisión en el caso de la presidenta del Brasil. En una revoltosa elección en votación secreta, la oposición propinó a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, su primer revés en el Congreso al obtener la mayoría de la comisión de la Cámara de Diputados que examinará el pedido de juicio político de la mandataria. La decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de recurrir al voto secreto para elegir a los miembros de la comisión desató discusiones, tumultos e intentos de peleas entre los legisladores. Una lista presentada por opositores y por disidentes de partidos aliados a Rousseff obtuvo 272 votos, mientras que la promovida por aliados de la mandataria obtuvo 199. El gobierno hoy no tiene fuerza ni para elegir una comisión en el plenario de la Cámara. Es el gobierno más débil de los últimos años, con un índice de desaprobación terrible, que hace que hasta los diputados que eran pro gobierno se pasen a la oposición. Hoy la oposición es mayoría en la Cámara. La comisión tendrá 39 opositores entre sus 65 integrantes y deberá recibir los descargos de Rousseff a las acusaciones de malas prácticas presupuestarias formuladas por 3 abogados. El avance del impeachment requerirá del apoyo de 2/3 de la Cámara, es decir, 342 diputados, y al oficialismo le bastan 172 para frenarlo. En este contexto, este no es el único revés para Rousseff, pues ayer su vicepresidente Michel Temer, líder de un poderoso partido, expresó su disposición de alejarse del gobierno por considerar que la presidenta no le tiene confianza y lo ignora. Bueno, y sobre ese caso, lo último es lo que decía el cintillo, ¿no? Que el Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia judicial, ha suspendido esta comisión con tendencia pro impeachment. Estoy leyendo textual la primera plana de uno de los periódicos de Sao Paulo, Folha de Sao Paulo, y ha considerado que va a analizar la manera como se han llevado a cabo esta conformación de esta comisión en el Congreso, y recién va a dar una opinión la próxima semana, el 16. O sea que de esta manera se paraliza y se suspende ese proceso que había comenzado bastante acelerado del juicio político contra Dilma Rousseff hasta el 16. Claro, es una decisión que puede convenir a Dilma Rousseff, pero lo que ella ha insistido, y también lo ha dicho su ministro de Economía, es que quiere que eso se resuelva lo más pronto posible. Eso es lo que llama la atención. Efectivamente, aparentemente ella, por una cuestión de táctica,
preferiría que esto se viera lo más rápidamente posible, porque este proceso, digamos, está primero en la comisión, ¿no? Y de ahí va a pasar a el pleno de la Cámara de Diputados, y ahí se necesitan 2/3 de los diputados para que la acusación proceda, ¿no? Y además, en ese lapso estaría suspendida la presidenta durante 6 meses. Pero aparentemente la presidenta considera que ella tiene en estos momentos mayoría, digamos, votos suficientes como para impedir que en la Cámara de Diputados se apruebe, ¿no? Entonces, resulta un poco, claro, uno podría pensar, bueno, finalmente no la favorece tanto, porque porque al contrario, los de la oposición más bien quisieran que esto se viera después de las vacaciones veraniegas, ¿no? Y ya después de febrero. Entonces, y el ministro de Economía dice, no, que véanlo en el receso parlamentario, se sesionen y decídenlo porque está afectando también los indicadores económicos. Exactamente. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Es una cosa curiosa que contradice los deseos expresados por lo menos por el gobierno, ¿no? Historia aparte es el caso del vicepresidente Temer, quien sucedería a Dilma Rousseff en caso de la oposición logre el juicio político contra ella y apartarla del poder. Él se había quejado en una carta diciendo que le había tenido una función meramente decorativa en el poder y que no había podido casi conversar con Dilma Rousseff. Ahora parece que se han calmado las cosas y es una figura importante. ¿Por qué? Porque representa el ala del partido PMDB que todavía sigue aliada con el gobierno, a diferencia del ala del presidente de la Cámara de Diputados, que es quien promueve el impeachment. Claro, y esa carta en principio era una carta que no estaba destinada a ser divulgada al público, pero como sucede muchas veces en política, las cosas se filtran, se filtró, alguien la ha filtrado. Y bueno, apareció esta... Y ligado a este tema también se destituyó al jefe de la bancada del partido, el partido aliado digamos, de Dilma Rousseff, quien era, el jefe de la bancada era más bien cercano a Dilma Rousseff y ha sido reemplazado por alguien que más bien tiene una posición contraria. O sea, por todos lados, digamos, se les están cerrando puertas a la presidenta, ¿no? Nicolás Maduro pidió la renuncia de su gabinete ministerial en pleno y advirtió que a cada medida que tome la Asamblea Nacional tendrán una reacción constitucional revolucionaria y sobre todo socialista. El presidente Nicolás Maduro le declaró la guerra institucional a la Asamblea Nacional, luego que en la víspera el Consejo Electoral divulgara las cifras finales de las elecciones legislativas, concediendo 102 diputados de 167 a la oposición y 55 a la bancada oficialista PSV. Por ello que durante la emisión de su programa televisivo En Contacto con Maduro, el líder del chavismo solicitó a sus ministros poner su cargo a disposición para iniciar un proceso de reestructuración y reimpulso al interior del partido. Le he pedido al Consejo de Ministros que pongan su cargo a la orden para hacer un proceso de reestructuración, renovación y reimpulso profundo de todo el gobierno nacional, de todas las áreas de gobierno, de todos los ministerios. Maduro también rechazó tajantemente la propuesta de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática de plantear ante el Parlamento una ley de amnistía que conceda libertad a los presos políticos, como el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, condenado a más de 13 años de cárcel por supuestamente incitar a la violencia en las protestas contra el gobierno en febrero del 2014. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Así lo digo, pues. De otro lado, amenazó con iniciar una batalla si es que la oposición con mayoría en el Parlamento convoca un referéndum revocatorio en su contra. Según la Constitución venezolana, esta figura podría aplicarse a Maduro al cumplir la mitad de su mandato en el 2016. Por su parte, la aún presidenta de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, adelantó que antes de que concluya su mandato y juramente la nueva Cámara Legislativa designará a los 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando entreguemos la Asamblea Nacional, tenga la seguridad que los magistrados que falta por nombrar serán ya magistrados juramentados ante el país. No tenemos ninguna duda, este mismo año deben ser juramentados ante el país en sus cargos, asumiendo las responsabilidades que les corresponden.
El número 2 del chavismo y reelegido en las legislativas del pasado domingo anunció que los parlamentarios salientes tienen como tarea pendiente la aprobación del presupuesto de la Asamblea Nacional y del Banco Central de Venezuela. Ante la advertencia del electo diputado opositor Henry Ramos Ayud de remover a los directivos de los medios de comunicación de la Asamblea, Cabello indicó que hará entrega de este medio a sus mismos trabajadores. Y a medida que se va conociendo la dimensión de la derrota chavista y datos, por ejemplo, han perdido el oficialismo en la cuna de Hugo Chávez, en Barinas, han perdido en Caracas, han perdido en el barrio popular 23 de enero, considerado el bastión por excelencia del chavismo, por pocos votos, pero han perdido, antes perdían por amplia mayoría, ¿no? Entonces, pero aunque han ganado de la manera que han ganado en la oposición, todavía tienen que convivir, si es que no hay un referéndum antes, con el gobierno de Nicolás Maduro hasta el 2019. Exactamente, es lo que en Francia se llamaría la cohabitación entre un presidente de un partido y una asamblea, un congreso de, digamos, de la oposición, ¿no? Lamentablemente en el caso venezolano, por lo visto, todo está, digamos, indica que va a ser así, no va a ser una cohabitación, va a ser realmente un enfrentamiento constante que, digamos, puede llevar, como ya ha advertido Capriles, que sin embargo es una persona bastante moderada, dijo que la idea suya no es ir a una confrontación, sino a resolver los problemas, pero claro, si va a haber una guerra desde el Poder Ejecutivo contra la Asamblea, pues el resultado va a ser que al final el que va a tener que salir, salvo que haya un golpe, sí, es Maduro, que podría ser destituido efectivamente a través de una revocatoria, ¿no? Sobre todo se amenaza a oponerse a algo que es tan claro para la oposición y por lo cual lo han votado también la mayoría de los venezolanos, porque sabían que eso era parte de la plataforma opositora, la liberación de los presos acusados, por ejemplo, como Leopoldo López, presos políticos. Exactamente, ¿no? Y en cuanto a este tema del Tribunal Supremo, que tiene también funciones constitucionales, hay que recordar que efectivamente tienen que ser reemplazados, se mencionaron 12, yo tenía entendido que eran 13, pero en fin, 12 o 13, en realidad sus mandatos terminaban no ahora, sino el próximo año. Pero claro, si salían el próximo año, era la nueva asamblea la que iba a designar a los nuevos miembros y obviamente no iban a ser afines al chavismo, ¿no? El solo hecho de que hayan renunciado por inducción, si se quiere, el gobierno, indica que prácticamente estaban pues totalmente a órdenes del gobierno. Y ahora, evidentemente, la asamblea saliente va a designar naturalmente a digamos, jueces cercanos al gobierno que probablemente van a declarar inconstitucionales y probablemente sistemáticamente las leyes que vayan a ser aprobadas por la nueva asamblea, ¿no? Importante saber cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas, sobre todo ante este nuevo panorama electoral, ¿no? Y sobre todo este famoso general Padrino, que según la información del nuevo Herald, se habría opuesto a un supuesto plan de fraude, ¿no? Y que de repente vamos a ver si es que es removido de su cargo en esta reestructuración o no, ¿no? Una nueva pausa y volvemos con más.